haciendo tú. Sí, claro. Es lo que hemos dicho mucho. Oigan, ya está listo nuestro doctor de cabecera, Mauricio González, para hablar justamente de lo que sucedió con Damar Hamlin, Mau, porque vi que lo explicaste como siempre muy bien en redes sociales. ¿Cómo estás, Mau? Maca, Dani, muy buenos días, feliz de estar con ustedes. Feliz Igualmente, año. feliz año por Gracias. allá. ¿Qué tal el frío en Nueva York? ¿Está bueno? Bueno, nos tocó la tormenta de frío más grande en las últimas décadas. Yo sacaba a mi perrito a la calle y me encontraba menos 27, menos 26. Ya por eso trae hasta barba, Mau. Sí. Qué bueno que te dejaste la barba para el frío, Mau. No, estuvo muy impresionantes las imágenes. Bueno, hasta los excusados congelados yo vi algunas imágenes. Pero qué bueno que ya pasó, Mau. Y bueno, explicaste ayer súper bien y súper claro, como siempre, qué pasó con Damar Hamlin, porque no entendíamos absolutamente nada. ¿Qué fue? Claro. Primero, muchísimas gracias por visibilizar el tutorial que puse en redes sociales. Algo que me gustaría aclarar y que siento que no enfaticé lo suficiente es que hasta ahora todo esto es hipótesis. Es lo que se cree que pudo haber sucedido, pero no hay forma alguna de descartar otras patologías que pudieron haber intervenido en el paro cardíaco de Damar Hamlin. ¿No? Una de ellas pudo haber sido una arritmia congénita o puede ser un engrosamiento del tejido cardíaco o precisamente pudo haber sido una lesión cardíaca cerrada producto del impacto que vivió. Hasta ahora no sabemos. ¿Y qué sucedió? Porque ahora empiezan a salir, ¿no? más información, que murió primero en la cancha y se le reanimó, que después también al llegar al hospital, o sea, lo sacaron de ahí, pero ¿qué sigue para él? Porque justo aquí decíamos, es que ese estado en que te dicen crítico pero estable es horrible, o sea, de ahí ¿qué sigue? ¿Cómo avanza? Es horrible. No me gustaría entrar en especulaciones porque es un momento muy sensible para todos. Lo que sí te puedo decir, Maca, es que él fue reanimado un par de veces, lo describe el tío en una entrevista en CNN, fue reanimado 2 veces durante el campo. Lo que sucedió en el hospital o en camino al hospital en la ambulancia o lo que ha sucedido desde que ingresó a terapia intensiva sigue siendo un misterio. No lo sabemos. Los únicos datos duros que sabemos es que él vivió un paro cardíaco, fue reanimado, fue desfibrilado, entró a terapia intensiva, intubado y ahora, como tú dices, crítico pero estable. Ahora, Mau, yo quiero preguntarte en el sentido de qué es lo que sucede con el corazón a partir de este momento y el proceso deportivo para él. El caso más cercano que tenemos, no sé si ya lo habíamos platicado o no, es el de Eriksen, este jugador de fútbol de la selección danesa, que le pasa exactamente lo mismo, se desploma en la Eurocopa, lo reavivan después de que lo declararon muerto durante 2 minutos en el campo y ya lo reavivan. Y hoy otra vez vuelve a jugar. Está jugando, de hecho, con su selección, jugó en el Mundial. Aunque algunos decían que ya no debería de volver. Hamlin tiene 24 años, es joven, pero pues también, mientras más joven, a veces el corazón lo resiente más, ¿no? Dani, es una perfecta analogía, porque eso es lo que podemos esperar. Todavía es imposible decir las secuelas que Damar vivió gracias a este paro cardíaco. Hay 2 grandes preguntas que todo médico tiene. Yo como médico de emergencia lo que hacemos es, vemos un paro cardíaco, tenemos que reanimar al paciente lo antes posible porque queremos 2 grandes cosas. Una es proteger al cerebro de la falta de oxigenación y 2, queremos mantener viable el corazón lo más que se pueda porque esto incrementa las probabilidades de una rehabilitación más exitosas. En el caso de Damar, eso es lo que se está esperando. ¿Qué tanto sufrió su sistema nervioso? ¿Cómo está el corazón? ¿Cuál es la razón? ¿Y qué posibilidades tiene en el futuro de volver a entrar al deporte de alto rendimiento? El ejemplo de Eriksen es perfecto. Eriksen tuvo un paro cardíaco, tuvo una arritmia, creo que fibrilación ventricular, si mal no recuerdo, sí. Fue desfibrilado, creo que un par de veces, y ahora ya está con un desfibrilador automático intracardíaco jugando en el Manchester United. Entonces, todo es posible, lo único que tenemos que hacer es esperar y tener datos más concisos de sus médicos intensivistas y los cardiólogos que están monitoreando a Damar. Oye, lo que platicábamos ayer, Mau, que nos parecía un poco inaudito, es que estas escenas, estas imágenes, las hemos visto muchísimo en el fútbol,
pero no en el americano. Nunca y el lo he visto. americano, pues es de mucho más contacto, ¿no? que el soccer. Claro, bueno, recuerden, una de las hipótesis que se está trabajando es que fue debido a un impacto, y quiero explicarlo de la manera más simplificada posible. Esto se ha visto sobre todo en el béisbol, donde la pelota a gran velocidad impacta el pecho de un jugador y causa esta lesión cardíaca cerrada, donde el corazón tiene una conducción eléctrica y este impacto lastima esta conducción eléctrica y el corazón de pronto deja de bombear sangre a la economía. Esa es una de las hipótesis generadas para el caso de Damar. Sin embargo, muchos cardiólogos han salido a redes sociales, han tratado de buscar la literatura científica y no encuentran un precedente de que un paro cardíaco inducido por un impacto haya sucedido en algún momento en la NFL. Sin embargo, sigue siendo una posibilidad, pero ahí está. Sí, es que es muy, muy impactante. Ayer cuando salían también estas explicaciones, era Ajá. como de, o sea, pudo haber sido por el golpe en el justo momento en el que el corazón está, ¿no? Sí, el milisegundo de la recarga. Exacto, es posible. Hasta ahora los doctores en Cincinnati se han mantenido muy, muy críticos y con justa razón. No han liberado más datos, pero en algún momento esto se tiene que esclarecer. ¿Cuál es el tiempo, más o menos, Mau, en que alguien que pasa por esto logra recuperarse? O sea, teniendo, en el caso de que tengamos buenas noticias, que yo creo y espero que sí, ¿como en cuánto tiempo se empieza a ver con claridad para dónde va el paciente? Depende de muchas variables, pero en una persona de 24 años, atlético, saludable, fuerte como Damar Hamlin, nosotros esperamos que en 72 horas ya podemos saber cuál es el camino que está llevando. De hecho, hoy leía creo que el tío en una entrevista dice que los doctores le dijeron que están activamente tratando de extubarlo, de quitarle la asistencia respiratoria para ver si puede respirar por sí mismo. Entonces, hay que esperar, pero lo que te puedo decir es que un joven de 24 años atlético como Damar Hamlin tiene más posibilidades que una persona de mayor edad y sin las características físicas de este atleta. Ahora, lo que sí quisiera, Mau, también, en esta cuestión de hacer énfasis de qué va a pasar, mencionar que la NFL, sobre todo, digo, también en la MLS y en el béisbol y en la NBA, pero tiene unos protocolos médicos en los que estudian a los jugadores previo a cada temporada y durante la temporada. Entonces, yo pensaría que no sería algo congénito. Puedo estar totalmente equivocado, porque normalmente pues sí hacen estos estudios previo a la temporada, durante la temporada y al finalizar. Sí están monitoreando constantemente a los jugadores, ¿no? Por supuesto, y esto es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Un estudio en el 2016 analizó qué tan frecuente son estos casos en deportistas en Estados Unidos y se ha visto que por lo menos año con año hay entre 100 a 150 casos. Y como tú bien lo dices, Dani, hay monitoreos exhaustivos, pruebas de esfuerzo, ecocardiogramas, electrocardiogramas, exámenes de sangre, pruebas psicométricas. Todos estos atletas de élite se someten a este monitoreo extensivo y aún así siguen sucediendo las cosas, porque si bien estas pruebas son muy, muy buenas, no son 100% perfectas. Siempre puede haber algo que puede salir mal y tal, de nuevo, es el caso de Ericsson. Él tuvo sus monitoreos y sucedió. Claro, puede resultar en algo circunstancial, como a veces es el corazón, ¿no? También es, me imagino yo y te lo pregunto, pero pues es difícil de pronto predecirlo. Por supuesto, es difícil predecir y por eso se hace el mejor esfuerzo posible, pero siempre va a existir la posibilidad de que esto suceda. Oye, Mau, cambiándote de tema, aquí saben que te gusta el reggaetón, entonces ya están preguntando qué opinas de lo de Bad Bunny. Creo que jamás en mi vida me había sometido a tanta controversia en redes sociales cuando expliqué que el 10% de lo que escucho es reggaetón. Bueno, las inferencias. Vi brevemente lo que sucedió. No, sabes, Maca, yo no soy una persona que de profesión estudió periodismo. Tengo mucho respeto por todas las personas que estudian periodismo. Algo que he aprendido como comunicador de salud es que si no conoces el contexto al 100%,
es difícil emitir juicios. Así que como yo no conozco el contexto de qué es lo que sucedió, qué es lo que se dijo en ese momento, prefiero quedarme a las páginas de sus comentarios. Mau, lo has hecho espectacular. Mejor muy no se bien, puede. muy bien, la verdad. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Pero en serio, te metes más en problemas cuando dices que te gusta el reggaetón que cuando hablas de ser vegano. ¿Eres vegano? Sí, me alimento a hacer. ¿Qué tal yo? ¿Sí eres Y si vegano? vieras al doctor, No, se ve muy bien. ya ven a doctor. visitarnos otra vez, Mau. Ya tengo que visitarle seguramente. Quiero decirte que mi suegra, la señora Virginia Plasencia, es, bueno, mega fan tuya y Adela, ¿eh? Ay, pues le mandamos saludos para a que la lo sepas. suegra. Le mandamos muchos besos y qué bueno que nos ve, y tiene un súper yerno. Y bueno, Mau, pues muchas gracias por haber entrado con nosotros, por explicarnos como siempre tan claro. Por aquí están muy felices, es que ese doctor es un fregón, pero aparte qué guapo, pero pues sí, estás Oye, muy cerca de un 10 según nuestra audiencia, Mau, según nosotros también. Quiero que antes de que se vaya, porque gente ahorita también puso en el chat, y es lo que habían platicado ayer también, Mau, que decían, no tiene nada que ver esto, digo, tú lo sabrás más como doctor, que no tiene nada que ver esto con las vacunas de COVID, ¿no? Híjole, también Que porque le eso estaban también echando ya la están culpa. tratando de culpar. A que se puso la bivalente el fin de semana. Imagínate, Dani, no sabemos ni siquiera cuál fue la etiología del paro cardíaco en Damar Hamlin. Imagínate, ¿cómo podríamos saber si esto fue causado por las vacunas? Es una inferencia absurda, fantasiosa y con una falta de moralidad y respeto que es difícil de describir. Sí, qué barbaridad, ¿eh? En cuanto empezó a correr la información de lo que estaba pasando en Twitter, veías y la gente se acaba de vacunar, pero con una desinformación que, por cierto, la bivalente que no ponen en nuestro país, que ni piensan comprarla, Claro. pues si tienen acceso a ella, que se la pongan. Que se O la sea, pongan. sí madrea, se los digo. Sí, sí pasa. Pero sí hay que ponérsela, ¿no? No, total. Una de las cuestiones muy positivas que tenemos de la vacunación actual y los sistemas de epidemiología tan avanzados en el mundo moderno es que podemos saber exactamente cuál es el efecto, en cuestión de meses, del efecto de estos refuerzos bivalentes en las hospitalizaciones. Y estamos viendo que particularmente lo que ya sabíamos en personas de alto riesgo sigue reduciendo la hospitalización. Así que es muy buena idea y me gustaría despedirme diciéndoles que el Commonwealth Fund publicó con investigadores de Yale, llevaron a cabo una proyección matemática de cuántas vidas se salvaron en Estados Unidos en 2 años de vacunación, y son aproximadamente 3 millones de vidas. Sí. Más cientos y cientos de miles de hospitalizaciones prevenidas, así que por favor, no lo duden. Sí, la verdad, hay que estar del lado de la ciencia y leer, informarnos, ¿no? Pero checar nuestras fuentes, y que sí sean fuentes confiables, como tú, como yo no conozco un solo doctor, un solo médico que diga no se vacunen. Claro. Uno no he conocido. Seguro hay, pero son menos del 1% y eso te debe decir algo. Exactamente, sí, como nuestro secretario de salud con los niños. Pero ese es otro tema, yo no te voy a meter en esos problemas. Oye, preguntan aquí ya para dejarte ir, la vacuna cubana, Mau, que es la que se está poniendo en México, ¿qué opinión tienes sobre ella? Ha sido una pregunta exhaustiva en mi Twitter, en mi Instagram, hasta en TikTok. Les voy a ser muy sinceros, desconozco las bases de esta vacuna, no quiero opinar. No conozco, ni siquiera leí los artículos de cómo fueron diseñadas, los estudios de fase 2, fase 3, así que por ahora no me puedo dar el lujo de darles una opinión. Pues sí, es que hay muy poca información, la verdad, y muy pocas cosas publicadas sobre la vacuna. Muchas gracias, Mau. Qué gusto verte iniciando el año. Antes de que entraras decía, yo ya tengo al doctor Mau en mi WhatsApp, y eso es muy bueno para mí, muy malo para él, porque le voy a estar preguntando todo. Te mando un abrazo, Mau. Abrazotes, gracias, saludos. Bye. Bye, Mau. Y abrazos a la suegra que sabe lo que es bueno. Claro. Sabe lo que es bueno. Cuídate, Mau, estamos en contacto. Bye, pues ahí está. Ahí está, queda claro cómo fue lo de Hamlin entonces. Y ahora a esperar, tal cual, ¿no? A esperar qué es lo que sucede. Y en una última mala noticia... No, pues ya. Sí, otro de los fallecimientos que sucedió para este 2023, Ken Block. ¿Ken Block se murió? Yo fui fan de Ken Block. ¿En serio? Y además
Muy joven, ¿no? Sí, muy joven, 55 años de edad. Y además, como Jeremy Renner, le pasó una máquina de quitanieves. Ah, Exactamente. O sea, estaba este piloto, para quienes no lo sepan, bueno, pues fue un gran piloto. Además, también ya se había convertido en youtuber. Fue creador de los DC Shoes, para los que sepan también. O sea, Sí. es una leyenda del automovilismo y todo lo que había sucedido. Entonces, sí, de rallies, sobre de rallies, todo, exactamente. Hoonigan Industries también fue creador de Hoonigan Industries. ¿Y qué es lo que sucede con Ken Block? Bueno, pues en una moto ahí están, estas son, una moto de quitanieve, al parecer, bueno, pues se cae y le pasa por encima. ¿También? Y en ese momento, él sí falleció en ese momento. Entonces, pues lo dan a conocer, muy joven, 55 años de edad. Ahí está el comunicado de Hoonigan, pues confirmando, ¿no? A snowmobile accidentally today. Le pasa por encima y entonces... Pero un snowmobile, sí. O sea, la no moto... es, pero como el la moto, ¿no? Ajá, es la moto. sí, el de Renner Exacto. fue un Fue el snowcat. vehículo, El el snowcat, sí, fue snowcat. tal. Este snowmobile es como el Wave Runner, Ajá, pero de nieve. De nieve, exactamente. Es que esos son peligrosos. Entonces le pasó Porque por- aparte te patinas, son pesadísimos, Sí. tienen aspas. Sí, sí. Entonces, Ay. bueno, pues falleció Ken Block, 55 años de edad, leyenda del automovilismo. No manches. Bueno, Sí. no, pues gracias. Gracias, Daniel. Disculpen Este- ustedes. Pero ¿Algo bueno, más que quieras decirnos? Ya sí. habla de la inflación para Bueno, acabar. si quieren les digo que ya debutó Memo Ochoa y Y le fue bien, ¿no? le fue bien. A ver, hay que ser justos. Perdió contra el Milán 2-1 y en 15 minutos le marcan 2 goles, pero ataja lo mismo que sucedía, por ejemplo, cuando estaba en Francia, en el Ajaccio. Pues atajó más de 7, o sea, tiene 7 atajadas que hubieran sido sin duda alguna una goleada estrepitosa y las detiene. Entonces, pues lo hizo muy bien. Bueno. Saludos, La que Memo. sigue, por favor. Sí, la que sigue, por favor, Casarín puro bajo. Chinga, chinga, chinga.